Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo el capítulo 9. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Si está haciendo feedback el sonido, me avisa. O sea, si ustedes están escuchando la voz doble. ¿No? Bueno, voy a continuar. Perfecto, mejor todavía. Entonces, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces, ¿en qué andaba Saulo de Tarso? Todavía no era el apóstol Pablo, sino que era un judío, un fariseo de la tribu de Benjamín, era celoso, etcétera, etcétera, de la ley de Moisés. Y no solamente repartía amenazas, sino que según la escritura era amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Bueno, y todo aquel que mata a un inocente, eso tiene nombre, eso se llama un asesino. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Qué les parece? Estaba ansioso por matar. Era como de estos hombres del grupo Hamas, de los musulmanes, que también persiguen cristianos y tienen estos deseos ansiosos de matar a los seguidores de Jesús. Así era Saulo, ¿sabe? Dicen por ahí, un fundamentalista. Aunque esa es una palabra muy distorsionada, porque la palabra fundamentalista quiere decir exactamente eso, que tiene fundamentos. Cuando a un cristiano se le acusa de fundamentalista, no tiene por qué ofenderse, ¿sabe? Porque los fundamentos suyos y míos están en la escritura. Y ciertamente somos fundamentalistas, no porque vayamos a matar a otro, ni porque estemos ansiosos de matar musulmanes y todo aquel que no sea cristiano. No, en ese sentido, ningún cristiano es fundamentalista. Somos fundamentalistas porque todo lo tenemos fundamentados en la escritura. Esteban era fundamentalista y lo mataron. Él no mató a nadie. Se dejó matar más bien y pidió perdón al Señor para que no le tomara en cuenta los pecados a sus victimarios. Bueno, entonces voy a procurar ir leyendo en estas dos versiones en esta noche. Muy interesante, porque vamos a leer sobre la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso. Entonces, Reina Valera dice así:
Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿A quién se las pidió? Al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era la figura principal del tribunal de Sanedrín, que era, vamos a decir, como la Corte Suprema de Justicia. Era donde se impartía la justicia del pueblo de Israel, fundamentado en la Torá, fundamentado en la ley de Moisés. Y había como, vamos a decir, el de mayor jerarquía era el sumo sacerdote. Por eso él era el único que podía expedir cartas de este tipo. ¿Y que hizo Saulo en su celo como perseguidor de la iglesia de Cristo? No dice de la iglesia católica, de la iglesia evangélica protestante, no dice nada de eso. Dice de los discípulos de Cristo. Eso es importante que usted lo subraye para cuando usted vaya a evangelizar, que estoy seguro que usted hoy entregó el sacrificio de ayuno, gloria al Señor, porque si usted quiere trabajar en la obra del Señor, debemos ofrendar sacrificio. Imagínese mañana cuando el Señor nos pregunte, ¿cuántos sacrificios de ayunos me hiciste allá en la tierra? No, yo te hice 3 ayunos y ahí medio aguado. Ay, hermano, qué tristeza, porque el Señor te va a decir, bueno, por esos 3 ayunos aguados aquí te toca esto. Porque la Biblia dice que estamos cosechando tesoros en los cielos, ¿verdad? Y que las ofrendas que nosotros hacemos, no solamente en cuestiones físicas, materiales, sino también en sacrificio vivo, eso tiene, ojo, recompensa en el cielo. No es que Dios está pagando la salvación, esa nos la regaló. Pero lo que nosotros hagamos para Él, dice que el trabajo para el Señor no es en vano. El Señor es justo para recordar todas las obras que hayamos hecho para Él aquí estando en la tierra. Algunos dirán amén. Bueno, entonces dice, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco. Fíjense que esto lo está haciendo Saulo allá en Jerusalén. Y él se iba a trasladar hasta Siria, que es donde queda Damasco. Y en las sinagogas de Damasco, que eran como especies de los lugares de oración de los judíos, Saulo quería llegar hasta esas sinagogas para que todos aquellos que estuvieran hablando, no de Moisés, sino de Jesús, acabar con ellos. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, si usted observa en la Reina Valera, camino está escrito con C mayúscula, refiriéndose evidentemente a Jesús, siguiendo esta doctrina. Se puede subrayar esa palabrita allí, si usted subraya. Siguiendo este camino, los trajese presos a Jerusalén, que era donde él estaba y donde estaban siendo expedidas estas cartas. Entonces, en la otra versión dice, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Eso estoy leyendo estas dos versiones. O sea, Saulo iba a echarle cadenas, perseguidor de cristianos, hermanos. Gloria a Dios. Escuchen bien, en este último tiempo, en esta recta final que nosotros estamos viviendo, gloria al Señor, muchos cristianos, le podemos poner comillas a eso, van a querer encadenarnos a nosotros, van a querer echar mano de nosotros, porque nosotros como Esteban le vamos a echar en cara de parte del Señor Jesucristo que sus obras son malas.
están haciendo cosas que no se deben y han convertido las congregaciones en sinagogas de Satanás. Sí. Entonces, ustedes han visto en las películas cuando llega la policía y dice, tiene una orden de arresto. Bueno, esas cartas eran eso, orden de arresto, para meter presos a los cristianos. Imagínense usted. ¿Y por qué los querían meter presos? Nada, por ser cristianos y ya. Este era el precio que se pagaba, porque si a nosotros nos hicieran la pregunta hoy en día, si se nos dijera antes de recibir a Cristo, usted cuando reciba a Cristo va a ser perseguido, va a ser aborrecido, incluso puede ser arrestado, al punto que pueden llegar a querer matarlo a usted, a su familia y todos los que digan que son cristianos. La pregunta sería, ¿nosotros en verdad habríamos recibido a Cristo aunque nos hubiésemos arrepentido? Lo más probablemente es que no. A menos que la convicción del Espíritu Santo sea de una manera tan poderosa que estimemos en poco la vida nuestra para servirle a Cristo y para alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, volvamos a la Reina Valera. Vamos a ir estudiando así, amados hermanos. Entonces, esto es lo que está aconteciendo ahí en el primer siglo, calientico. Esto pasó una vez que Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo y dejó la iglesia en los hombros de los apóstoles. Ocurrió la diáspora, ya estaba Felipe predicando por muchas partes, el evangelio estaba siendo esparcido, ya habían pasado varios años y lo que consideraban en el primer siglo que el cristianismo era una secta derivada del judaísmo, lo consideraban una secta a los cristianos. Entonces, perseguían a los cristianos porque Jesús enseñó que aún era mayor que el templo, que era mayor que Adán, que era mayor que Abraham, que era mayor que Moisés, mayor que todos los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la preeminencia en la que colocaban a la persona de Jesucristo era mayor que el emperador, imagínense ustedes, era el Señor de señores, el Rey de reyes, y obviamente esto para ellos era blasfemia. Que es exactamente lo que usted y yo creemos ahora. Ellos no creían distinto, creían exactamente lo que tú y yo creemos ahora. Entonces, aquí aparece la palabra camino otra vez, pero en minúscula, no está en mayúscula como el versículo anterior. Mas yendo por el camino, literal, de tierra, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, cerca de la ciudad capital de Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí quiero detenerme y hacer caer en cuenta a los hermanos que no estamos leyendo fábulas, no estamos leyendo comiquitas. O sea, quiero que pises los pies en la tierra. Estos son hechos de la vida real. Es real, verdadero. Y cuando tú lo miras así, lo lees así, entonces como que cae de suelazo y empiezas a entender, oye, estas cosas son verdad. Entonces, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, perdón, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Acuérdese que Saulo está tirado en la tierra. Y le dijo,
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, o sea, Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto lo vamos a leer en traducción viviente. Dice así: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora métete en la escena, amado hermano, métete en la escena. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con Saulo quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Ahora entiéndase también que mientras Saulo estaba tirado en el suelo y tenía este breve diálogo con el Señor, Saulo había perdido la vista. Es decir, el resplandor de esa luz del cielo, que era un destello de la gloria del Señor Jesucristo, fue suficiente ese destello a los ojos de Saulo para calcinar sus córneas. Las córneas de sus ojos quedaron veladas y quedó ciego, porque estaba tirado en el suelo y ya estaba en tinieblas. Versículo 8, Reina Valera. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Se da cuenta? Estaba ciego. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió en 3 días. No es como me dijo alguien por allí, que todo hombre de Dios que ha sido llamado por Dios y que tenga un ministerio tiene que ayunar 40 días. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte dice una cosa de esas. Y el gran apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y ciertamente ayunó. Quedó en ayuno 3 días, no comió, no bebió. Pero por ahí hay gente haciendo ayunos de 40 días, yo no sé cómo para qué. No sé cómo para qué. Bueno, entonces, Saulo se levantó y entonces dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin beber y no comió, ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Simultáneamente, mientras Ananías estaba recibiendo órdenes de ir con una dirección específica, simultáneamente Saulo estaba recibiendo también una visión. Él sabía ya que un hombre, no era que lo conocía, un hombre llamado Ananías iba a ponerle las manos para que recobrara la vista. Imagínense ustedes el alivio de Saulo en ese momento. Vamos a leer estos versículos en la otra versión. Versículo 8. Dice así. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano a Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, casa de Judas. Obviamente no era Iscariote, pero la gente escucha Judas, Iscariote. No, era uno de los muchos Judas que había en aquel tiempo. Ahora, yo dudo que a alguien ahorita le pongan el nombre de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión, ¿ves? Le he mostrado en visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Gloria a Dios. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Voy a leerlo en traducción viviente. Versículo 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes. ¿Quiénes eran los creyentes? Los santos de Jerusalén. No eran muñequitos de palo. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los hombres que invocan tu nombre. Todos los hombres que invocan tu nombre. Eso eran los santos. Y por cierto, no existía la iglesia de Roma ni el derecho canónico, que son los que canonizan la gente supuestamente para que sean santos y etcétera, etcétera. La Biblia lo responde todo si nosotros nos metemos un poquito a estudiar. Y nosotros, pues, gloria a Dios, pues, al tener varios años en el Evangelio, tenemos entendimiento fluido, vamos a decirlo así, para entender al leer. Esto no lo entiende alguien que esté leyendo, que sea un neófito leyendo, y para eso estás tú y para eso has sido escogido tú, para que tú vayas y le prediques a esta gente y saque las verdades bíblicas que están en estos textos. Entonces Ananías, aterrado, dice, pero Señor, dice, como que si él estuviera dando alguna información nueva al Señor, como si el Señor no lo supiera todo. ¿Acaso el Señor no le está diciendo, mira, ya yo le dije a él que le mostré una visión
donde tú vas, tú mismo vas, yo le estoy mostrando. Sí, pero que él es muy maluco, se mete con los hijos de Dios, los mete preso, etc. Entonces, el Señor le da una orden expresa en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Mira, querido hermano, debo decirte que esto también lo ha dicho Dios de ti, así, a título personal. Cuando te escogió, cuando te apartó desde el vientre de tu madre y antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quién eras tú. Nadie tiene nada que contarle al Señor acerca de ti, porque Él sabe de ti y todo de ti. Al mismo Satanás, cuántas veces ha ido a acusarnos delante de Dios, el Señor le ha dicho, pero instrumento mío me es este, porque lo he elegido para llevar mi mensaje a otro. Aleluya. Eso ha pasado contigo en las regiones celestes. Solo que lo estamos viendo aquí con el apóstol Pablo. En este caso Saulo, porque está a punto de recibir a Cristo. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Dónde queda ahí la secta pare de sufrir? Porque así como Dios también ha dicho, la he elegido y lo he elegido como instrumento mío, también ha dicho, le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Por qué te pones, por qué te extrañas, hermano, cuando se te alborota la gente alrededor de ti? No te extrañes eso. Es más, cuando te pase eso, tú dices, voy bien, porque eso es lo que dice la Escritura. Ahora, cuando todos te abracen y te besen, tú dices, pero aquí está pasando algo raro. Porque el Hijo de Dios a los demonios les hiede. Nosotros a ellos le olemos a muerte. Pero para el Padre tenemos fragancia de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no te moleste, no te sorprenda. Actúa natural. Entiende lo que dice las Escrituras. Es así. Y no debe ser de otra manera. Es así como debe ser. Cuando la gente, tú le empiezas a caer pesado, entonces entiende que esa persona te adversa porque en el plano espiritual esa persona te ve como algo que le molesta, que le repugna. Y dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mí. Si el Señor nos hubiese preguntado, ¿sabes tú cuánto vas a sufrir por el Señor? ¿Cómo? ¿Hay que sufrir por el Señor? Sí, por el Señor hay que sufrir. Hermano, mire, voy a decirles algo con toda humildad y con todo respeto. Cuando ofrezcamos un ayuno, no le tengamos miedo al ayuno, ni las cosas que hayan de pasar cuando estemos ayunando. Porque todo eso es sacrificio para Dios. Entonces, no busquemos, escuchen, amados hermanos, se lo estoy diciendo de parte del Señor. No busquemos el ayuno más cómodo para nosotros, donde yo sufra lo menos posible. Gloria al Señor. Hagamos el ayuno, si ofrecimos un ayuno y lo que venga, Dios nos dará la fortaleza en el nombre de Jesús. Pero buscar un ayuno el más cómodo posible, bueno, hermano. Ahí dejemos eso para la meditación de esa palabra. Porque tú eres escogido de los cielos, eres escogido por el dedo de Dios. Alguien entendió y dijo, gloria a Dios, amén. Versículo 17.
Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, subraye, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria. Entonces, Jesús no es un amigo imaginario, que muy por sobre todo los ateos piensan que nosotros tenemos un amiguito imaginario al que le cantamos y le ofrendamos tantas cosas. No, Jesús no es un amigo imaginario. Y esto que estamos leyendo es una historia verdadera, real, sucedió. Y Ananías dice, el Señor Jesús me ha enviado. Eva, pero ya va, Jesús no estaba en la tierra. ¿Y desde dónde lo está enviando, hermano? Desde el cielo, desde donde el Señor gobierna y desde donde el Señor está gobernando. Amén. Y apenas fueron impuestas las manos sobre los ojos de Saulo, dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vamos a leerlo en esta otra versión. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, o sea, lo reconoció inmediatamente, ya no era el asesino, ya no era el perseguidor, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y si alguno lo conocimos en la carne, ya no le conocemos así, y eso estaba haciendo Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista y luego se levantó y fue bautizado. Estas escamas, que probablemente eran una especie de esto que nosotros llamamos por aquí lagaña. Creo que el nombre exacto es otra palabra, pero eso se volvió como costras que le impedían a Saulo abrir los ojos. Seguramente también sus ojos estaban adoloridos. No sé, esto lo supongo yo. Y Saulo pues estaba impedido de la vista, estaba en tiniebla. Pero ese toque glorioso de Ananías, respaldado por el Espíritu Santo, respaldado por el Señor Jesucristo, al imponer las manos sobre este instrumento que Dios se había proveído como instrumento suyo, elegido por él, inmediatamente aquello que había sellado sus ojos cayó como unas escamas allí y abrió los ojos doblemente. No solamente recobró la vista, sino que el entendimiento espiritual se abrió, hermano. Y ahora Saulo empezaba a comprender, aleluya, lo que no comprendía. Y eso es lo que te ha pasado a ti cuando Dios envió a un siervo de Dios a hablarte, a predicarte, a decirte la verdad. En ese momento, gloria sea al Señor, escamas espirituales que habían en nuestros sentidos espirituales, porque viendo no veíamos. ¿Quién no había visto algo que hablara sobre Jesús? Oyendo no oíamos, gloria a Dios, teníamos los oídos tapados también, estaban incircuncisos nuestros oídos, pero el Espíritu Santo con la espada del Espíritu abrió un tímpano espiritual, lo abrió una membrana allí, por decirlo
de alguna manera en términos espirituales. Y ahora la palabra de Dios entró y también trajo luz, y trajo alegría, y trajo paz, y trajo contentamiento, y trajo arrepentimiento, y trajo vergüenza, y trajo conversión, aleluya. Eso le pasó al hermano Saulo de Tarso. Le voy a pedir, si lleva gusto conmigo, le demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire, estas son de las cosas que estudiando la palabra de Dios uno se maravilla y uno tiene contentamiento. Versículo 19, Reina Valera, dice así: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. No olvide que tenía 3 días sin comer ni beber. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya no eran los discípulos de Jerusalén, sino que ya se habían esparcido por las regiones aledañas. Ya en Siria había llegado el evangelio. Había uno que reconoce la Biblia llamado Ananías, y estaba Saulo allí con los hermanos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Mire la transformación del apóstol Pablo, de Saulo a Pablo, y en 3 días. Si hoy es viernes, ya para el lunes, aquel perseguidor, asesino, fundamentalista del judaísmo era totalmente una persona distinta. Era cristiano. Uno de los acontecimientos más extraordinarios dentro de la fe cristiana es la conversión del apóstol Pablo, porque fue extraordinaria, maravillosa, extraordinaria. Está contada más de una vez, y por el mismo apóstol Pablo, de su conversión, dando testimonio de quién era y quién era antes de ser cristiano, y quién llegó a ser después de Cristo. Aleluya. Versículo 20 dice, el 19 dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a la versión, nueva traducción viviente. Lo que le estoy demostrando aquí también, queridos hermanos, es que si usted lleva disposición, en 1 hora usted puede leer un capítulo si usted quiere, y hasta en 2 versiones si quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve que sí hay tiempo? ¿Ve que sí podemos leer la escritura? Dice en la traducción viviente, versículo 20: y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que le oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que que causó tantos estragos en los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. ¿Se dan cuenta el testimonio que tenía Saulo antes de ser cristiano?
muchas veces usted y probablemente usted, de sus labios salieron estas palabras, pero si no salieron de sus labios, probablemente las escuchó de labios de otro diciendo, ¿y ustedes creen que un asesino merezca perdón de Dios? Un asesino no merece perdón de Dios. Voy a ponerles un ejemplo, un musulmán que haya decapitado 4, 5, 20 cristianos, les haya quitado la cabeza. ¿Creen ustedes que pueda recibir gracia y misericordia del Señor Jesucristo? Porque por ahí cargan rodando un video de un falso profeta y un falso apóstol que se llama, bueno, no quiero hacerle propaganda a nadie, pero por ahí lo cargan, probablemente alguien se lo envíe, diciendo que el terremoto en Turquía fue producto de que mataron 24 cristianos. Cosa que el terremoto está y los muertos están, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo no estoy diciendo que Dios de alguna manera se haga el indiferente con esto, pero también le estoy diciendo que el terremoto no fue por causa de eso. ¿Y sabe por qué? Porque la Escritura dice, y es a la que nosotros debemos estar pendientes, que las almas de los mártires están en el altar y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Y le dice, espérense un poco más, espérense un tantito más hasta que entre la última alma de los gentiles. Y ahí vendrá y se le dará curso al día de la venganza del Señor. El Señor no anda por ahí vengando mártires, porque ustedes saben cuántos mártires han habido durante 2000 años, los que traducían la Biblia del inglés, del hebreo, del griego a las lenguas vernáculas, al inglés, al español, al alemán, al francés, y por eso los quemaron, los torturaron y hicieron desastre con ellos. El Santo Oficio de la mal llamada Santa Inquisición, de Santa nunca tuvo nada. Y por cada mártir del Señor, el Señor iba a enviar un terremoto, un tsunami, no quedara gente en la tierra. Tengan cuidado con esos falsos profetas y no estén ni siquiera compartiendo esas cosas si se las envían. Son falsos. Usted y yo debemos creer en la Escritura. Y la sangre, desde la sangre de Abel hasta el último mártir por la causa de Cristo, incluso esos 24 que mataron en Turquía, todos esos serán vengados por la mano del Señor. Pero ese terremoto es parte de las profecías de las convulsiones de la tierra que han de venir antes del final de los tiempos. Amén. Entonces decían, todos los que oían quedaban asombrados, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿no llegó este aquí para arrestarlo y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Testimonio fatal. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. O sea, Jesús, Saulo, un erudito, rabino, aventajando a los de su nación, demostraba por las escrituras, obviamente, de que en Jesús se cumplieron todas las profecías. Ahora vean lo que pasó con Saulo, porque esto va a ser importante para cuando usted lea la carta a los Corintios y cuando lea la carta a los Gálatas y cuando lea la carta a los Colosenses. Cuando usted lea eso, pero de aquí, habiendo entendido esto, Saulo era un hombre que sabía demasiada Biblia y era un hombre ultra entregado a la religión. Dudo que en este tiempo alguien haya sido más celoso, más sabio, más religioso
que el apóstol Saulo. Por eso Dios lo escogió con un propósito especial. Todas aquellas sectas que adversan a las doctrinas fundamentales del cristianismo, muy especialmente la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la única doctrina verdadera, fundamental para la fe y para la salvación. Si alguien no cree que Dios es uno solo, pero en tres personas divinas, no es salvo. Si alguien cree que solamente Jesús es Dios y no hay Padre ni hay ni Espíritu Santo, no es salvo. Si alguien cree que el Espíritu Santo es un calorcito, una cosa, no es salvo. Si alguien cree que Jehová nada más el Padre es Dios y el Espíritu Santo, todo aquel que atente contra una de las tres divinas personas no es salvo, hermano. ¿Por qué? Todos creen, pero la gente dice, no importa, tú creas a tu manera, yo creo a la mía y aquel cree también a la de él y todos somos salvos. No, salvos son todos aquellos que creemos a la manera que Dios dijo que es y punto. A que no le guste y no se conforme con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está reprobado, nada sabe de ira y no conoce la verdad. Aleluya. Entonces Saulo les demostraba por las escrituras. Y este hombre, una vez que la Biblia, que ahora sí tenía aquí en el corazón, se le iluminó toda la mente y dijo, santo Dios. O sea que yo estuve a punto de irme al infierno conociendo tanta Biblia, yendo para el templo, llevando ofrenda, llevando sacrificio, creyéndome salvo por mí mismo, por mis méritos, porque yo era bueno. Estuve así de irme al infierno. Era un asesino, un perseguidor, no era más que un religioso fundamentalista. Y ustedes saben cuántos como Saulo hay en las iglesias, que son simplemente una persona que va a la iglesia, que es un religioso, que tiene Biblia en la cabeza, pero hermano, no se le ha revelado Cristo. Nosotros, amados hermanos, que creo en el nombre de Jesús, que Cristo sí se nos ha revelado a nosotros, que no es puro bla, 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 no es pura letra muerta en nuestro corazón. Lo que Saulo tenía era letra muerta, pero cobró vida, fue vivificado en el Espíritu cuando recibió el Espíritu Santo. Amén. Se convirtió Saulo en un verdadero cristiano. Es lo que el Señor quiere que tú y yo seamos verdaderos cristianos y no que tengamos una religión que nos cambiamos de católicos para evangélicos. El que haya hecho eso tiene que arrepentirse y recibir a Cristo y el Espíritu Santo. Así se haya remojado en aguas como Simón. Aleluya. Esta es la verdad, amados hermanos. Así es el Señor Jesús. Y para eso quedan estas enseñanzas, para que nosotros aprendamos de ellas. La conversión de Saulo es algo tremendamente poderoso y que confronta la vida, entre comillas, espiritual de mucha gente. Vida espiritual, realmente el cristiano conoce a su Cristo, el bíblico. Satanás tiene muchas formas de engañar y de convencer a la gente. Roma no conoce a Cristo realmente, aunque saben mucha teología, hermano. No hay que negarle. ¿Cómo saben de teología esa gente? ¿Cómo saben de cristología? Y aún así, al no arrepentirse verdaderamente y al no renunciar a sus ídolos abominables, estarán impedidos en la razón espiritual para conocer al Cristo bíblico. Amados hermanos, el tiempo se pasa volando y me gustaría estar más tiempo con ustedes, pero les ruego en el nombre de Jesús que no se vayan a perder este estudio bíblico. Está demasiado bueno y demasiado poderoso. Y esto será para el próximo jueves.
Si ustedes llevan a bien, inviten a alguien a que escuche, compártenle lo que escuchen, no se lo guarden, no se lo coman todos ustedes, ofrenden de esa palabra a otro, porque esta también es parte de la abundancia, de la luz que Dios te reparte, para que tú vayas y la repartas también. Bueno, amados hermanos, me despido